buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el médico veterinario Marco Hernández. Para mí es todo un gusto el estar presentando nuestro primer webinar del 2022. A nombre de Experiencia Veterinaria, les doy la más cordial bienvenida a esta charla que estamos ofreciendo cada 15 días. Y bueno, también, pues a pesar de todas las vicisitudes que nos ha traído la actual contingencia sanitaria, pues Experiencia Veterinaria, todo el equipo de esta distribuidora, pues deseamos que tengan salud y que este 2022 esté lleno de éxitos para todos ustedes. Este primer webinar, pues tenía que ser muy especial para todos nosotros. Así que, bueno, pues tenemos a una gran invitada esta noche. Me refiero, por supuesto, a la doctora Beatriz Banda Cantón, quien el día de hoy nos va a platicar sobre la bioética en la medicina veterinaria y zootecnia. Bueno, pues les recuerdo antes de presentar a la doctora que pueden estar en contacto con nosotros, nos pueden enviar sus comentarios y preguntas al chat de este Facebook Live. O bien, si ustedes tienen alguna propuesta de algún tema en especial o algún ponente, también nos pueden escribir al correo electrónico marketing@experiencia.vet. Y bueno, pues sin más preámbulo y para que conozcan mucho mejor a la doctora Beatriz Banda, pues ella es médico veterinario zootecnista con especialidad y maestría en patología. Es doctora en bioética por la UNAM, profesora de tiempo completo en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en donde también coordina la asignatura de Seminario de Bioética. Es miembro del Colegio de Bioética y del Comité de Bienestar Animal del CONASA. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Banda para que nos pueda dar su charla sobre bioética en la medicina veterinaria y zootecnia. Muchas gracias, doctora Hernández, por su amable invitación y por la presentación que hizo de mi persona. Buenas noches a todos, sean bienvenidos, colegas, estudiantes, público en general. Espero que la pasemos bien un rato. No voy a abrumarlos con datos técnicos, es una charla quizá un poco diferente a las que estamos acostumbrados a asistir los médicos veterinarios, pero bueno, la trato de hacer amena porque sé que es mitad de la semana, es en la noche y pues, estamos cansados, así que vamos a disfrutarla. Muchas gracias. ¿Puedes ver la pantalla? ¿Se puede ver? Sí. Bueno, entonces, pues, quisiera empezar con un fragmento del juramento profesional que hacemos en la facultad, en la UNAM, cuando egresamos de la carrera. Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar de la ética veterinaria o de la bioética en medicina veterinaria. ¿Qué tiene que ver con nuestra profesión ese rollo? Pues uno de los párrafos dice, me conduciré con honradez, dignidad y prudencia, observando siempre los principios éticos a fin de llevar con honor el título de médico veterinario zootecnista. Es un compromiso bien grande que juramos cuando estamos llorando en la emoción del examen y que luego se nos va olvidando en el ejercicio profesional. Pero entonces, ¿qué es eso de la ética que estamos jurando? Bueno, la ética es pensar antes de actuar, ¿no? Es que siempre antes de que yo voy a tomar una decisión que puede afectar a otros o a otras, me tengo que preguntar, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Estoy actuando por convicción propia? ¿Estoy convencida de que eso está bien? ¿O estoy actuando por conveniencia? ¿O estoy actuando por miedo? Porque si no lo hago, pues algo malo me va a pasar. ¿O por inercia? Porque todo el mundo lo hace porque siempre se ha hecho así. Entonces tengo que pensar. La ética es esta conciencia, ese lugar donde mi conciencia y yo nos sentamos a platicar. ¿Sí? Esta conciencia que me dice a dónde dirigir mis pasos, a dónde dirigir mis acciones. ¿Con qué base? Pues con base de reflexión, de pensamiento crítico y lo que más me gusta, de libertad para decidir. Entonces, para mí la ética ha sido un camino de libertad en donde yo puedo vivir mi profesión y vivir mi vida personal como creo que debe ser mejor para mí, para los que están cerca de mí, ¿no? La ética me ayuda como persona y como médico veterinario a tomar decisiones responsables y en libertad.
Ahora, otra ventaja de la ética, pero también es una debilidad, no nos la imponen desde afuera, no es obligatoria. La ética surge de nuestra propia conciencia, por eso se dice que es autónoma. ¿Sí? Las leyes, los mandamientos de las iglesias son heterónomos, o sea, alguien nos los da y nos los impone. La ética no, la ética tendría que salir de nuestra propia conciencia, por eso es importante que formemos una buena conciencia. Y la ética Perdón, tiene un doctora. método, o sea, no es una ciencia. Perdón, sí. ¿Puede poner su pantalla en presentación? Es que la estamos viendo desde PowerPoint. A ver, espérate, porque según yo, déjame compartirla, porque según yo sí estaba en... A ver. Sí, ya está en Power, así ya está en Ahí está. presentación. Sí, Ajá, perfecto. perfecto. Gracias. De nada. Sí, la ética, como les decía, no es una ciencia, es una disciplina que deriva de la filosofía, pero tiene una metodología. O sea, no es lo que a mí se me da la gana pensar, o a mí lo que a mí se me ocurra. Tiene un método, y este método cuenta de ciertas condiciones, ¿no? Una es analizar y deliberar por medio de la razón. Si yo tengo que tomar una decisión de mi vida, de si me someto a un aborto o no, de si realizo una eutanasia en uno de mis pacientes o no, de si debo aplicar un tratamiento o no, entonces tengo que usar la razón y hacer un proceso deliberativo. Después, o sea, pensar por cuenta propia, porque hay mucha gente que me va a dar muchas opiniones y luego eso me abruma, ¿no? Entonces, aunque yo tengo una formación científica y tengo que tomar mis decisiones de acuerdo a lo que me dicen los conocimientos y la ciencia, tengo que también pensar por cuenta propia y no dejarme presionar por lo que diga la mayoría o por lo que digan mis jefes o por lo que piensen mis amigos o mi gremio, ¿no? Yo en muchas ocasiones tengo que ir contracorriente, pero créanme que vale la pena a veces ir contracorriente porque no todo lo que hace la mayoría es lo que debemos hacer, ¿no? No porque muchos lo hagan tienen razón. Entonces la ética me hace dos preguntas, estas que están en rojito. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a operar ese animal? ¿Para qué vas a matarlo? Y además me pregunta, ¿cómo? Ajá, ¿por qué lo vas a matar? ¿Para qué lo vas a matar? Pues porque está enfermo, tiene una enfermedad grave, incurable, incosteable. Bueno, está bien. Pero, ¿y cómo lo vas a matar? No, pues lo ahogo, no, pues lo cuelgo, no, pues le tuerzo el cuello, no, pues lo decapito, no, pues lo electrocuto. No. Ajá, entonces la ética me diría, no, tu método no es el adecuado. ¿Tú para qué? Sí, tus fines, pero tú cómo, o sea, tus medios no son adecuados. Entonces, la ética me está preguntando todo el tiempo para qué haces eso y cómo lo vas a hacer o cómo lo estás haciendo. Sí, el hecho que yo siempre haya hecho algo igual no es garantía de que lo estoy haciendo bien. Ajá. Entonces, los fines no justifican los medios. Es otra frase que me tiene que quedar desde la ética. Los fines no justifican los medios. Y otra cosa que me pide la ética es que no debo cometer injusticias. Sócrates, este gran filósofo que fue de los pioneros de la ética, decía que prefería morir antes que cometer una injusticia, porque una injusticia te daña a ti, o sea, daña a los otros, pero daña tu psique o tu psique, o sea, daña tu alma, daña tu mente. Por esto, cuando tomamos decisiones, esas decisiones deben de ser justas. Y básicamente la ética me pide estos tres pasos en mis decisiones y en mi actuar. Ahora, si yo quiero meter como a un análisis, así como hacemos en clínica, ¿no? Que tenemos la lista de problemas y que entonces sabemos a ver cómo va primero mi proceso diagnóstico, hago el interrogatorio, hago el examen clínico, bueno, examen físico, y después hago pruebas de laboratorio, La ética también tiene un método, como les decía, ¿no? Entonces, primero es, ¿para qué voy a hacerlo? Ya dijimos, ¿para qué? El para qué es la finalidad de mi acción, ¿sí? ¿Es buena? ¿Se justifica? No. Entonces, por ahí no voy, ¿sí? Reversa. Luego, ¿qué medios voy a usar para lograr mi fin? O sea, pues voy a dar un tratamiento, pero es un tratamiento, o sea, ¿para qué? Para que se mejore el paciente. Bueno, ¿cómo lo vas a dar? ¿Lo sabes aplicar? ¿Ya lo has hecho antes? ¿El paciente de veras lo necesita? ¿O el paciente está tan mal que no va a salir adelante ni con ese tratamiento? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se juega la ética, en el cómo, el método, el medio que voy a usar para lograr mi objetivo. Si pasa la prueba del cómo, digo, adelante, voy otro paso adelante. Ahora, ya la acción. Normalmente nosotros solamente juzgamos o valoramos las acciones. Ay, ¿qué hizo fulano? ¿Qué no hizo mengano? ¿Qué hicieron los alumnos? ¿Qué hicieron los clientes? ¿Qué hizo mi jefe? ¿No? ¿O qué estoy haciendo yo?
Y entonces cuando lo hago yo me justifico. Y siempre digo que las circunstancias me obligaron a hacerlo. Cuando lo hacen los demás, no los justifico. Estas circunstancias pueden ser atenuantes o agravantes. O sea, si yo mato a un animal porque ese animal está gravemente herido, no tiene quien se haga cargo de él, tiene una enfermedad incurable en estado ya avanzado, en estadio avanzado, y decido ayudarlo a morir, entonces depende cómo lo haga, ¿no? Si lo hago bien con los métodos que proponen las guías anestésicas y cómo debo hacerlo con un protocolo anestésico, con sedación, con opioides, con barbitúricos, etcétera. Entonces, pues mi acción, esto será un atenuante al quitarle la vida, pero si lo hago como se pueda, entonces eso será un agravante, ¿no? De mi acción. Y por último, tengo que valorar qué pasó al final. Ya cuando hice las cosas, pues ya es cuando yo veo mis consecuencias, ¿no? A veces tengo muy buena voluntad, o sea, mi objetivo es muy bueno, pero a veces las consecuencias ya no son tan buenas y yo tengo que prever estas consecuencias desde antes, ¿no? Las consecuencias y los efectos de mis acciones. ¿A quién perjudiqué? O sea, yo ya tenía previsto que podía perjudicar a mis pacientes, ya sea que sean animales de compañía o a animales que están en una granja, animales que están en un laboratorio, o sea, los perjudiqué, pues entonces mi acción no fue buena, aunque tuviera buena intención. Acuérdense que de buenas intenciones está empedrado el camino que va al infierno. Y yo tengo que prever las consecuencias. Y si hay riesgos, prefiero, o lo que la ética me dice, que por principio de precaución no debo hacer algo cuyas consecuencias no puedo controlar o no puedo prever, o donde el riesgo de que las cosas salgan mal es muy alto. Entonces debo contenerme. Y bueno, este es un ejercicio para que cada quien haga desde donde está, desde oficina, casa, transporte, con base en cuál de estos 5 criterios tomo mis decisiones en la vida. O sea, mis decisiones sociales, de familia, de trabajo, como médico veterinario, como estudiante, desde la moral, desde el deber, desde la ley, desde la ética o desde lo económico. Y vamos a ver qué dice cada uno. ¿Sí? Lo moral, pues son mis valores, mis creencias personales o familiares, y en donde muchas veces están metidas también las creencias y las ideas religiosas. Eso pertenece al ámbito de la moral. Las otras son el deber, la deontología, el código de conducta del médico veterinario, el código de conducta de mi empresa, ¿sí? Los códigos guías, mis manuales de procedimientos, pero pues eso no es libertad. Yo cuando sigo un código de procedimientos, pues no estoy haciendo lo que yo quiero o debo, sino, bueno, estoy haciendo lo que yo debo, no lo que yo creo que tengo que hacer. Lo legal, pues es que aquello que si no lo hago recibo una penalización, o que si lo hago de cierta forma mal, también recibo una penalización. Entonces, hay gente que se mueve nada más en el marco legal, pero hay muchas cosas que la ley permite y que no son éticamente aceptables, como la tenencia de animales silvestres, como los grandes felinos y estas especies que algunas de las cuales están incluso en peligro, y yo los tengo en mi casa y los he conseguido en el mercado negro. Puede ser legal si yo consigo los papeles, o aunque los consiga comprados con papeles que están al corriente y que son derechos. Esa acción es legal, pero no es ética. Porque los animales no van a estar bien. Entonces, ojalá yo actuara desde la ética, que acuérdense que es este ejercicio libre de mi conciencia, ¿no? Para tomar decisiones libres, informadas y además tomando en cuenta a los demás. Que mi decisión no vaya a dañar a los demás. Porque hay algunos que dicen, bueno, entonces de la ética me puedo drogar, ¿no? Porque pues es una decisión libre, informada, no, porque pues tú vas a perjudicar a alguien cuando estés bajo el influjo de las drogas o para obtener dinero para comprar tus drogas. Entonces, por este motivo no puede ser una acción éticamente aceptable. Y bueno, el último campo que es en el que mucha gente, por desgracia, los gobiernos y los sistemas se mueven, ¿no? En el económico, que también le llamamos instrumental, que es el del uso de los otros, quien quiera que sean esos otros, humanos o animales o árboles, etcétera, ¿no? En donde estamos actuando por la ganancia económica, en donde nuestro beneficio lo reducimos al dinero, a los recursos materiales, o donde estamos viendo cómo podemos obtener mayor provecho de la institución donde trabajamos, ¿no? O de los clientes, o etcétera. Ojalá que esto no sea lo que rija nuestras decisiones. Y bueno, ya entrando, entonces, ¿cómo saltamos de la ética a la bioética? Que la bioética es el tema de nuestra charla. Es una historia muy linda, una historia llena de tristeza también. El nombre surge, o sea, porque la bioética yo creo que tiene más tiempo, pero el nombre surge en 1926 con un filósofo y pastor protestante, Fritz Jarr, alemán,
que publicó un artículo que se llama Bioética, una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas. O sea, para 1926 era un pensamiento muy incluyente el de Fritz Jarr. Y además también estaba muy preocupado por los usos de los animales en investigación, que en aquel entonces pues no siempre se usaba anestesia ni analgesia, sufrían mucho los animales. Entonces, Fritz Jarr dice que tenemos obligaciones con todos los seres vivos. No nada más tenemos obligaciones con nuestros congéneres humanos, sino con todos los vivientes. Después, pues obviamente vino un norteamericano, y ese es el más conocido. Cuando lo oímos bioética, decimos que este señor, el doctor Van Rensselaer Potter, no es Harry Potter, aunque se parece el nombre, Van Rensselaer Potter, es un QFB, un químico farmacobiólogo que trabajaba con medicamentos oncológicos en un hospital de Estados Unidos y le tocaba presenciar las desarticulaciones de los pacientes con cáncer, ¿no? Todas estas grandes mutilaciones que hacían los cirujanos, porque ese era el tratamiento del cáncer. Y entonces él empezó a preocuparse por problemas de atención médica, por problemas de que a los pacientes no se les preguntaba su opinión, no se les pedía el consentimiento, y además se preocupaba por el medio ambiente. Entonces escribió en 1970, bueno, a finales de los 60 y ya en los 70, muchas cosas en donde él usa el término bioética y por eso piensan que Van Rensselaer Potter lo inventó. Pero él llama a este libro Bioética, la ciencia de la supervivencia, porque dice que si la medicina y las ciencias biológicas no se ponen a platicar con la filosofía, con la ética, pues vamos hacia el colapso del planeta, pero él ya lo pensaba desde los 70, ¿no? Entonces dice que hay una necesidad de crear puentes de la ética con las ciencias biológicas. O sea, dejemos de pensar que la filosofía y las humanidades son rollos, ¿no? O sea, las humanidades y la filosofía deben acompañar a la medicina, a la química, a la ecología, a la veterinaria, por supuesto, ¿no? Las ciencias deben estar íntimamente ligadas con la filosofía. Otras cosas que ocurrieron y que detonaron ya que la bioética surgiera como una ciencia, como una disciplina, perdón, más formal, fue que entre los años 1945 a 1968 se hizo en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Tuskegee, un estudio en donde la población básicamente era negros y de un estrato socioeconómico desfavorecido. Entonces era una población vulnerable, ¿no? Muchos no sabían leer ni escribir, entonces muchos de ellos estaban infectados con Treponema pallidum, que es la bacteria que causa la sífilis, y entonces querían ver cómo eran las lesiones de la sífilis y cómo la gente se moría de sífilis. Entonces los médicos solamente tomaban muestras, vieron quiénes eran los positivos y no les dieron tratamiento, porque querían ver cómo se morían, ¿no? Y de qué se morían, a pesar que en esa época ya existía la penicilina, ya se había pues descubierto y les pudieron haber dado tratamiento. Y además no les informaron que estaban en un estudio. Ellos pensaron que los médicos, bueno, estaban haciendo análisis para curarlos de sus males. Hay un documental muy bueno, lo pueden bajar en YouTube, y se llama así, el caso de Tuskegee, un caso escandaloso. Después también hubo otro caso en Estados Unidos que inocularon virus de hepatitis a niños con síndrome de Down que estaban en un orfanato. Como estos niños pues, tampoco podían dar el consentimiento y sus padres los habían abandonado o habían muerto sus padres, entonces pues dijeron, pues estos, ¿no? Con ellos es fácil hacer el estudio. Y otro fue, bueno, también hice un estudio parecido con unos presos en una cárcel de Florida, y otro también fue los antecedentes de las torturas, matanzas y experimentación biomédica y de otros tipos en humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ante esto, Potter dijo, esto no lo podemos seguir haciendo, ¿no? Hay límites para la ciencia. Primero está el respeto por los cuerpos y las vidas de los otros. Y bueno, ya a raíz de todo esto fue cuando surgió la Asociación Médica Mundial y las directrices para las investigaciones biomédicas en seres humanos y después se extendieron a las investigaciones biomédicas en seres vivos, ¿no? Por eso ahora pues también hay comités que vigilan el cuidado de los animales que están en investigaciones. Además de todo esto, por ejemplo, este es un ejemplo de que el fin no justifica los medios. Se avanzó mucho la medicina por los experimentos que hicieron los nazis. O sea, entre ellos, pues, la penicilina parece que se descubrió en este tiempo. Los estudios genéticos sobre los gemelos, las técnicas quirúrgicas, y no por eso vamos a justificar lo que le hicieron a estas personas, ¿no? Entonces, aunque finalmente los resultados fueron benéficos para la población mundial,
el cómo hicieron las cosas no se puede aprobar, o sea, es totalmente reprobable. Ajá. Entonces, algunos otros antecedentes del surgimiento de la bioética es con qué criterios asignar las máquinas de hemodiálisis a pacientes que tenían insuficiencia renal crónica, ¿no? No hay suficiente, y sigue siendo un problema ahorita, o como el problema de las vacunas, ¿no? A ver, ¿a quién vacunamos primero? ¿A los adultos mayores, a los médicos? A los niños pequeños, no, a los niños pequeños no. Entonces, todos estos son conflictos bioéticos, esto que estamos viviendo con la pandemia, tanto el origen de la pandemia como cómo se está manejando y cómo se están distribuyendo los inmunógenos, ¿no? Países muy pobres en África, pues no han recibido ni la tercera parte de su población las vacunas. Las cirugías oncológicas, que por ejemplo esta foto que ven arriba es una foto de un osteosarcoma de rodilla, y pues al paciente se le cortaba hasta la cadera. O sea, no hay forma de quitar. Ahora ya se hacen salvatajes, se da primero quimios para reducir los tumores, de manera que las cirugías no sean tan mutilantes. Aún en medicina veterinaria ya lo hacemos. Pero antes era pues cortar toda la pierna. Entonces el doctor Potter decía, bueno, ¿le estoy haciendo un bien a los pacientes? ¿O le estoy haciendo un mal peor que la enfermedad que ya tiene? Y esto hay que preguntárnoslo en veterinaria. Luego, bueno, los trasplantes de órganos, los criterios para asignar al receptor, que pues son criterios inmunológicos y de compatibilidad más que nada, ¿no? No es de compadrazgo. Pero el problema es cómo procurar los órganos de los donadores y cómo definir el momento de la muerte clínica. Ahora ya se sabe porque hay criterios encefálicos de muerte, pero un tiempo, pues los criterios de muerte eran los criterios cardiocirculatorios. Entonces, cuando hacías paro cardíaco, pues ya se declaraba la muerte clínica o la muerte legal. Pero sabemos, los que estudiamos medicina, que esa no es la muerte, que el cuerpo puede seguir vivo y podemos seguir incluso respirando y realizando funciones vegetativas y estar muertos si tenemos una muerte cerebral. Ajá. Entonces, bueno, todos estos son dilemas bioéticos de cuándo, cómo donar, quién puede donar, quién puede recibir, cuándo es el momento de poder extraer los órganos del que tiene corazón latiente. Porque si ustedes hacen paro cardiorrespiratorio, pues los órganos ya no sirven para un trasplante, salvo las córneas, alguna otra cosa que no esté muy irrigada, porque si no la sangre se coagula en el cuerpo y después pues ya esos sangre coagulada, ¿cómo la reperfunden? O sea, ¿cómo reperfunden el órgano? Ya no sirve. Uh-huh. Y bueno, también a Potter le preocupaba los estragos y las consecuencias de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y el daño de la radiación, la contaminación del ambiente, los ríos contaminados, los incendios, la devastación ecológica, la cacería, la extinción de las especies, las relaciones injustas que tenemos con los animales. Entonces, la bioética abarca a todas las formas de vida. Y un representante de la bioética que él ni siquiera sabía lo que era bioética fue antes de estos hombres, de hecho lo debía haber puesto antes, es el doctor Albert Schweitzer, músico, teólogo y médico franco-alemán, que además trabajó y puso un leprosario en África, en Gabón, en África ecuatorial, y se fue a trabajar allí, le picaron los mosquitos, le dio malaria, pero él entregó su vida por sus pacientes, por sus enfermos, ¿no? Y él escribió muchas cosas hermosas, sobre todo su libro que se llama La reverencia por la vida, ¿sí? Donde dice, somos vidas en medio de otras vidas que también quieren vivir y es terrible tener que matar a otros para seguir vivos. Claro, él no mataba animales, por eso le dio malaria, porque ni siquiera mataba a los mosquitos. Y decía que los animales eran nuestros hermanos y lo que nos hermanaba con los animales es que como nosotros pueden enfermar y como nosotros pueden morir y como nosotros pueden sufrir. Él tiene un espíritu así muy parecido al de Francisco de Asís, como de hermandad con todos, muy incluyente, muy biocéntrico, ¿no? Esta frase también es suya, la foto es de un alumno de posgrado del doctor Marco Antonio Herradora, de la Facultad del Departamento de Cerdos, que seguramente ustedes conocen. Y Albert Schweitzer decía que un humano se comporta éticamente bien cuando trata a los demás vivientes con el mismo cuidado y respeto que quisiera para sí mismo, y cuando está dispuesto a ayudar a todo el que lo necesite, aunque no le pueda pagar. Ya sé que no podemos regalar nuestro trabajo y que tenemos que vivir de nuestra profesión, ¿sí? Pero a veces pues hay que darnos chance para ayudar a quien no puede pagarnos. La empatía hacia los otros incluso plantas, y nos permite realizar acciones que van más allá de las meras obligaciones. ¿Cuántos no nos quedamos de guardias voluntarias en los ranchos o de guardias en la noche en las clínicas porque tenemos un paciente delicado que nos preocupa, ¿no? Y que entonces estamos haciendo algo más allá de lo que se espera de nosotros. Eso es bioética. La bioética requiere valentía para comprometerse con la propia conciencia y con el otro,
con los otros, los más desfavorecidos como los burritos, aquí los médicos del Donkey Sanctuary, ¿no? Los tiraderos de basura, o un paciente que podría parecernos que ni siente ni se da cuenta como esta iguana, que hoy sabemos que sí son animales sintientes. Y bueno, la ética veterinaria, entonces los veterinarios tenemos obligaciones con los animales, en primer lugar. Ajá. Es decir, no ayudamos a la sociedad a través de los animales, ayudamos a los animales a través de la sociedad. Tenemos obligaciones con los clientes, con nuestros colegas y con la propia profesión veterinaria que elegimos y con quien estamos casados, y con los alumnos o los ayudantes, con los que, ya sea los que enseñamos, a los que entrenamos o quienes nos ayudan en nuestras labores. O sea, no podemos escapar de la ética. Tenemos también dilemas en las tomas de decisiones. El veterinario yo creo que es una de las profesiones más difíciles, más hermosas, pero más difíciles, porque yo me veo como que estoy entre la espada y la pared, o entre una balanza en donde por un lado están los animales y en el otro están los clientes o la sociedad, o sea, los animales no humanos, que a veces tienen intereses encontrados. O sea, ambos me piden salud. Ay, queremos estar sanos. Ay, queremos estar sanos. No queremos contagiarnos de nada, ni entre los humanos, ni de animales a humanos, ni de humanos a animales, ¿no? Entonces, pues el médico veterinario tiene que saber medicina preventiva, salud pública, etcétera. Pero muchas veces los humanos quieren beneficios a costa de los animales. En vez de vivir o convivir con los animales, queremos esclavizarlos. Queremos estar bien a costa de un gran sufrimiento para ellos. Entonces tenemos que pensar. Y el médico veterinario está en medio, ¿no? ¿Qué hago? El médico veterinario tiene que ser un mediador, un conciliador, ¿sí? Tiene que ser el punto de equilibrio y conciliar los intereses tanto de los humanos como de los animales. El médico veterinario no puede ser cómplice absoluto de ninguno de los dos. Tiene que ser un mediador sabio entre bienestar animal y bienestar humano y debe decidir responsablemente. Ajá. Por eso necesitamos mucha prudencia, mucho conocimiento y mucha empatía. Los animales son un grupo vulnerable, es lo que tenemos que tener bien presente. Porque, bueno, uno, porque no hablan nuestro idioma, ajá, como aquí dice, son dependientes, están en nuestras manos, no participan en las decisiones que tomamos de, van a castrarlo, pues amén, ¿no? Hágase lo que el dueño quiere, hay que matarlo, hay que peinarlo así, hay que cortarle el pelo, hay que inyectarlo de tal cosa, es que está en un protocolo de investigación, hay que ponerle un collar, hay que ponerle una pechera, hay que ponerle un bozal, hay que encerrarlo. Ajá. Entonces, otros tomamos las decisiones sobre su vida y sobre su muerte. Ajá, y sobre su salud. Entonces, esto debería aumentar la responsabilidad del médico veterinario hacia ellos. Y bueno, quiero compartirles que la mayoría de mis fotos son fotos de la vida real, algunas que he tomado yo y otras que mis alumnos me han mandado, como de Emiliano, que ya está por titularse con su gato y que está haciendo guardias en una clínica y luego se queda dormido con los pacientes y sus compañeros le sacan foto, ¿no? Entonces, los médicos veterinarios debemos ser la voz de los que no tienen voz y debemos ser los mediadores y los traductores entre los animales y la sociedad humana. Y no solo me refiero a los animales de compañía, me refiero a animales que usamos en el trabajo, a animales que destinamos a la producción, animales que destinamos a la investigación. Ajá. Y esta sería una como definición, porque a los de las carreras médicas nos encantan las definiciones, y la filosofía no define, la filosofía describe, ¿no? La filosofía te cuenta que es algo, no te lo define. Pero esta descripción que hizo un alumno mío en un examen de licenciatura hace años, por eso pongo su nombre, le doy el crédito a Diego, hice una pregunta abierta, como acostumbro a hacer mis exámenes abiertos, le pregunté les pregunté cuál era uno de los objetivos de la bioética y para qué servía, ¿no? Y me pone, uno de los objetivos es que podamos tomar las mejores decisiones a través de un proceso reflexivo para lograr que todos los seres vivos sufran lo menos posible. Me parece muy sabio y además ni siquiera está diciendo para que todos estén bien, porque está consciente que a veces no es posible, pero está apelando a que tenemos la obligación de que todos los vivientes sufran lo menos posible. Ahora, ¿qué tiene que ver la bioética con la medicina veterinaria? Pues como decía en la presentación el doctor Hernández, cuando presentó la charla, bueno, aquí son los diferentes campos que en la facultad está dividida en colegios y son como los campos de enseñanza y de ejercicio de la profesión. Ciencias básicas, zootecnia y producción, ciencias médicas, ética profesional. Entonces, vemos que la etología y el bienestar animal, que también dan herramientas a la bioética, van muy de la mano, pues atraviesa todo, ¿no? Ciencias básicas, zootecnia, todo, pero
bioética hasta se sale de la ética profesional y traspasa hasta nuestra vida personal, ¿sí? Entonces, la bioética no se ve, pues bueno, o sea, se da en segundo semestre, pero la bioética se debería enseñar todo el tiempo con los diferentes casos, tanto en zootecnia, porque no es nada más para ciencias médicas, ¿eh? Es para zootecnia, muchísimo que se necesita allí, y para las ciencias básicas también, y en la relación médico-paciente-cliente. Entonces, es transversal la bioética. Y bueno, para nuestra felicidad, la ética, como les decía, es un espacio de libertad. No es dogmática ni estática. No hay un código de mandamientos. Un código de ética sería contradictorio, porque la ética es libre. No es de que cada quien haga lo que se le da su gana y lo que cree que está bien, pero la ética no tiene dogmas. Siempre está cuestionando, se está autocorrigiendo, está dialogando con las ciencias biológicas, todo el tiempo con las ciencias de la vida, con la medicina, con la genómica, con la evolución, con la veterinaria, ¿no? Y está reflexionando. La ética pregunta, pregunta, y es propositiva. Si la ética no impone nada, la ética propone nuevas y mejores formas de hacer las cosas. A veces yo como docente pienso, bueno, estos son mis compañeros de patología en endoscopio multicabezal, y a veces yo pienso, es que no es posible que como maestros a veces nos negamos a cambiar nuestros métodos de enseñanza o las prácticas, porque así me lo enseñaron. Pues sí, así me lo enseñaron el siglo pasado, pero la ciencia cambia, la fisiología cambia, o sea, se descubre cada vez mayores cosas y no puedo seguir anclada. Por ejemplo, los animales sienten, no, tienen capacidad de sentir. Por esto ya lo tendríamos que saber y que ni siquiera yo tengo que decírselos, es una cosa de evolución y de sentido común. Son dignos de, y una corriente ética, la propuesta por Peter Singer, que es un filósofo que vive actualmente, un filósofo australiano de corte utilitarista, dice que son dignos de consideración aquellos animales que poseen sistema nervioso central, ya que son capaces de sentir dolor y placer, y podemos ver en la foto una vaca con una facies de dolor tremenda, ¿no? Ojos muy abiertos, lo blanco del ojo se le ve, o sea, la esclerótica se le ve mucho, y esto en los rumiantes es un signo de dolor o de frustración. Está con cialorrea, es decir, salivando, y tiene una facies tensa, vean los músculos de la cara y las orejas, ¿no? Entonces, no hay duda, hay signos que son incuestionables de que los animales sienten dolor y tienen estados placenteros. Entonces, estos animales que sienten, debemos de maximizar su bienestar y su salud, evitar y reducir su malestar, su dolor y sufrimiento, y tomar en cuenta las necesidades de todos, no solo de los humanos, sino también de los animales que conviven con nosotros. Y bueno, hay un montón de artículos publicados con las facies o las expresiones de ratones y de ratas, que se empezó a estudiar en ellos, y en conejos, porque los investigadores estaban preocupados por saber qué tanto sufrían sus animales en los experimentos. Y después eso se extendió a la zootecnia, y se han hecho estudios en vacas, borregos, cabras, caballos, perros, en donde ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, pues el animalito bien, tranquilo, o sea, no tiene dolor. En el de en medio, la columna de en medio, pueden ver sus ojos, sus orejas y su nariz, cómo ya cambiaron de expresión, porque tiene dolor o incomodidad moderado, y en la columna de la derecha es dolor o incomodidad ya más grave, ¿no? Más fuerte, cómo van cerrando los ojitos, cómo la nariz se les va haciendo de corazón. Entonces, sí hay formas físicas de evaluar el dolor. Y bueno, en el 2012 salió una declaración de la conciencia de Cambridge, se llama así porque un grupo de neurocientíficos, entre los que estaba Stephen Hawking, que todavía vivía, se reunieron en Cambridge para el memorial de Watson y Crick, celebrar el descubrimiento de la doble hélice de DNA, y entonces era un congreso de neurociencias. Y una de las cosas que escribieron como conclusión es que la ausencia de un neocórtex, o sea, de una corteza cerebral, no parece excluir a los organismos de experimentar estados afectivos. O sea, que individuos que no tienen un neocórtex tienen estados afectivos. Las evidencias indican que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con capacidad para exhibir comportamientos intencionales. Tienen intención, no son máquinas. El peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos que poseen estos sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos, las aves y muchas otras criaturas, como los pulpos, que son invertebrados, también poseen estos sustratos neurológicos. Luego, entonces, no solo sienten, sino también tienen estados de conciencia, ¿sí? Y de ahí ha surgido este término que se llama sintiencia,
que la sintiencia no nada más es sentir dolor y placer, sino la sintiencia implica estados emocionales, estados mentales y estados de cognición, es decir, que los animales se dan cuenta de lo que ocurre en su cuerpo y lo que ocurre a su alrededor. Entonces, la sintiencia y el comportamiento de los animales no es un programa mecánico, ni son robots, es la expresión de cómo se sienten, es la expresión de sus estados afectivos, ¿no? Y aunque no nos puedan decir con palabras lo que sienten, observando su comportamiento, y de aquí, esto gracias a la etología, perdón por mi gato, estudiando su comportamiento se tienen evidencias de que los animales tienen experiencias mentales, vida mental, memoria, pueden aprender, pueden enseñar a otros, y pueden elaborar estrategias para cambiar su situación. Entonces, esto a los animales les da un valor agregado, no solo el valor que desde la zootecnia les podemos reconocer, ¿no? Los animales tienen vida, buscan autopreservarse, se niegan a morir, tratan de escapar cuando están en una situación desfavorable, que no les gusta, que les duele, que les da miedo, se dan cuenta y esto les da un valor en sí mismos. Lo pongo en rojo porque un filósofo bioeticista, que se llama Paul Taylor, le llama a este valor valía inherente, o sea, los animales tienen una valía inherente. Para Paul Taylor también las plantas tienen una valía inherente. Y esto quiere decir que aunque mis animales tengan un valor genético, que sea de alto registro, que tenga pedigrí, que tengan un valor económico en lo que nosotros los hemos valuado, pero no es lo que ellos valen. Una vida no tiene precio. Les asignamos un valor zootécnico en función de qué tanto produce, qué tanto salta, qué buen reproductor es, etcétera. Un valor estético también les asignamos y hasta un valor afectivo. Pero todos estos valores son valores instrumentales y arbitrarios que nosotros les hemos puesto, les hemos etiquetado. No son un valor con el que ellos nacieron. El valor que ellos tienen es la valía inherente, que está sobre los demás valores. No quiere decir que los demás valores no existan, pues existen y se los asignamos, pero el que no les asignamos es esta valía inherente que nos impide verlos como si fueran solamente objetos, instrumentos para satisfacer nuestras necesidades. Ahora dices, oye, no es posible, no me digas eso. O sea, que no puedo seguir haciendo lo que siempre hago en producción, en zootecnia, en muchas prácticas con ellos que son inmorales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones éticas de que los animales tengan que su vida sea valiosa en sí misma y de que tengan estados de conciencia? Y de que hagan lazos afectivos con nosotros y con otros animales. Bueno, pues las implicaciones éticas es que tenemos el deber de no dañar a los seres que pueden ser dañados. Y no solo eso, decir, ay, no, yo no maltrato animales. No, pero las negligencias también son daño, ¿no? O sea, no hacer caso a un animal que tiene una enfermedad, que tiene una herida y no atenderlo, eso es daño. Aislar a un animal y no permitir que juegue o que tenga contacto con otros, abandonarlo, eso es daño. Tenemos la responsabilidad de procurar y promover su bienestar. O sea, no basta con, no, yo no le pego, yo no le grito, no. O sea, en serio no lo daño, procuro su bienestar. Y aquí pues pongo otro párrafo de nuestro juramento profesional y pues además les comparto estas fotos que se la tomé a mi maestra, la doctora Lynn, de patología, gran pionera del bienestar animal y de la bioética en animales. Aquí estamos en una exposición ganadera en Tabasco, Marco Herradora, mi profesor y hoy en día mi amigo, y unos alumnos en CEPIPSA y en el Ajusco, en el rancho de la facultad. Juro que emplearé mis conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad, a través de la protección y cuidado de la salud de los animales, procurando siempre su bienestar. Y bueno, tenemos entonces deberes con los pacientes, así ya pues necesitan un diagnóstico oportuno, ¿no? Si somos médicos veterinarios, un diagnóstico a tiempo y certero que les ayude a recuperar la salud y a conservar su vida. Y también un trato cuidadoso durante la exploración clínica y física y durante la toma de muestras. El principio de no maleficencia, que es el principio máximo de la ética en medicina. La medicina es única, medicina humana, medicina veterinaria, la medicina es una y nuestro principal principio debe ser, primero, no haré daño. ¿Sí? Es primum non nocere, que es algo que juramos nosotros y que juran los médicos cirujanos. Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, primero pensar en el bienestar del animal. ¿Sí? No importa qué especie sea o si tiene tutor, dueño, familia responsable o nadie. Primero su bienestar. Luego no ponerlos en riesgo, es decir, no intervenirlos o no operarlos cuando no sabemos hacerlo
o cuando no mejorarán con el tratamiento, cuando el tratamiento solo lo hacemos, ay, pues para ver si me sale, o ay, pues a ver si gano un dinero, total, pues si se muere no le puede ir peor, todos nos vamos a morir y empezamos con esas explicaciones pues poco éticas, ¿no? Evitar pruebas diagnósticas innecesarias cuando los resultados ya no modificarán el pronóstico ni el tratamiento. En este caso les pongo un paciente que tiene un tumor óseo multilobular que es inoperable porque pues, sale justo de las uniones de las suturas del cráneo, se mete a la meninge y al encéfalo y lo comprime. Entonces, cuando se diagnostica ya es inoperable. Y entonces, pues, ¿para qué lo someto a más estudios de los que no son necesarios para, pues, para saber el diagnóstico, ¿no? ¿Y cuándo se justifica quitarles la vida a los animales? ¿O cuándo es eutanasia y cuándo es matanza? Ajá. Y además, ¿cómo voy a llevar a cabo la muerte? ¿Cómo los voy a asistir en la muerte? La no maleficencia también implica o va pegada del principio precautorio, que es el que les digo que si no sé hacer algo, no conozco la consecuencia, no sé cómo le va a ir, mejor no lo hago. Y bueno, en situaciones extremas como ahorita estamos en el caso de las vacunas, que también nosotros estamos un poco en fase experimental, no se sabe a largo plazo muchos efectos, pero es tan grande el daño que podría ocurrirnos que, bueno, decidimos correr el riesgo y empezarnos todos a vacunar, o los laboratorios empezaron a vacunarnos, claro, con cierto grado de certeza, tampoco van a ciegas, ¿no? Hicieron sus pruebas, hicieron ensayos, aunque no han completado los ensayos. Pero generalmente estos son casos excepcionales y generalmente pues tenemos que ir de la mano del principio precautorio y no porque sean de otra especie, vamos a menospreciar sus vidas. Esta es la doctora Carmen Valle, que es médica veterinaria especialista en fauna silvestre y ahora está haciendo su doctorado en bioética también. No hay que provocarles miedo, ni dolor físico ni emocional a los animales. No hay que hacer procedimientos que no conocemos bien, ya dijimos, evitar mutilaciones innecesarias, que casi todas las que son estéticas son innecesarias, evitar manejos agresivos o invasivos, mejor usar tranquilizantes si nuestros pacientes están muy difíciles de explorar o de manejar, usar analgésicos y anestésicos. Para eso existe la ciencia y la tecnología, colegas queridos. Hay que usar la anestesia, hay que usar la analgesia. Con esto se ha visto que ahí las recuperaciones quirúrgicas cuando hay analgesia son mucho mejores. Antes se decía, no le pongan analgesia porque entonces se va a mover mucho y va a tener dehiscencia de las suturas. No, hay que poner analgesia porque el dolor hace que se liberen muchas citocinas que son desfavorables para la recuperación y para la cicatrización o la reparación. Y bueno, hay que hablar con la verdad, hay que decir la verdad a nuestros clientes o a los tutores de los animales, que es como ahora les llamamos en medicina veterinaria, ¿no? El tutor es el que se hace cargo de otro, que no puede hacerse cargo por sí mismo y que decide por él. Por eso la palabra más que dueño o propietario es tutor. La justicia, bueno, no discriminará a ningún paciente por su especie, raza, ni por prejuicios socioeconómicos hacia sus tutores. Todos merecen la mejor de nuestras atenciones. Y aunque aparentemente un animal no parezca que esté enfermo ni que tiene nada, no hay que subestimarlo y hay que hacer la revisión cuando es llevado a consulta. Esto por atención al cliente y por atención al animal. La justicia también nos pide que estemos disponibles siempre y que seamos empáticos y tengamos la capacidad de ayudar a los otros. Respetar sus cuerpos y sus vidas y tomar en cuenta sus necesidades, aunque nadie nos esté viendo. Porque hay quienes, pues ahí está el dueño, el tutor, el encargado, voy a hacerlo todo bien y nada más se da la vuelta o estamos solos y ahí andamos jaloneando a nuestros pacientes, ¿no? Hay que tratarlos como si nos estuviera viendo siempre su familia responsable o como nos gustaría que trataran a nuestros animales queridos o a nosotros mismos si vamos al médico. Cuando no lo hacemos así, incurrimos en una actitud inmoral conocida como especismo. Y ahora que estamos en contra de cualquier discriminación de género, de aspecto, de religión, de nacionalidad, pues deberíamos estar en contra de la discriminación por especie, ¿sí? Porque cuando yo discrimino a alguien por su etnia, por su nacionalidad o su aspecto físico, le llamamos racismo, ¿no? Cuando discriminamos a alguien de otro sexo, no, pues es mujer, pues es hombre, pues es ella, pues pues decimos que eso es sexista. ¿Sí? También podemos tener comportamientos homofóbicos o comportamientos en donde despreciamos a adultos mayores o a poblaciones indígenas. Pues cuando despreciamos o consideramos menos a alguien viviente, consciente y sintiente, solo porque su cuerpo es diferente o su genoma es diferente, su especie es diferente, esto se llama especismo. Entonces esto no puede ser una conducta ética.
y la mayoría de nuestros comportamientos son especistas. La bioética nos pide ser incluyentes, ¿sí? Incluyente es parte del espíritu de la bioética. Hay que traspasar no solo barreras de aspecto raciales, de género, sino también la barrera de la especie. Los invito a hacerlo. Ajá. Entonces, especismo es la exclusión y discriminación negativa de alguien que no pertenece a nuestra especie, porque no es como yo y que además está en situación de vulnerabilidad porque no se puede defender. No me puede demandar, no puede pedir ayuda ante ninguna comisión de derechos animales y no entiende a veces lo que pasa y los animales están en desventaja. Entonces, la justicia también me pide que cualquier animal, sin importar su especie, puede ser un perrito mestizo, una gallinita o la puma de la UNAM, no importa el valor económico ni si está en peligro de extinción, merece que se le atienda con el mismo cuidado y profesionalismo, ya que todos ellos, por el hecho de estar vivos, de tener un genoma único y de ser sintientes y de querer seguir viviendo, pues tienen la misma valía inherente. Voy a hablar rápido de la eutanasia. La eutanasia, que les decía que no es lo mismo que matanza, es inducir la muerte a un animal con enfermedad o padecimiento incurable o limitante para su vida, o sea, si está paralítico, etcétera, con mal pronóstico a corto plazo, o que curse con dolor o malestar incontrolable. Es el caso de esta cabrita que siempre la pongo porque tiene artritis encefalitis caprina, que es un virus que no es curable y que las secuelas son irreversibles, y que entonces fue sometida a eutanasia en la facultad. Y pues también cuántos casos de animales que viven en situaciones amenazantes o limitantes para sus vidas, ¿no? Con pronósticos vitales y funcionales desfavorables. Entonces, para que se llame eutanasia tiene que cumplir estas condiciones, o sea, tiene que ser por el bien de quien va a morir, o sea, que muriendo es lo mejor que podría pasarle, y además que primero no se dé cuenta, ¿no? Perder la conciencia, que el método que yo use, que se pide y se suplica que se usen métodos químicos o sedantes, primero pierda la conciencia y después haga un paro cardiorrespiratorio irreversible. Muchos de los métodos que usamos van a causar paro cardiorrespiratorio irreversible sin pérdida de la conciencia, como el método de la inyección de cloruro de potasio. Causa paro cardíaco en diástole, que es muy doloroso, sin pérdida de la conciencia, ¿no? O las muertes por electricidad. No hay pérdida de conciencia si ustedes no ponen los electrodos en las sienes, a ambos lados de la cabeza, y usan un amperaje suficientemente alto para despolarizar las neuronas, no para quemar al animal. Entonces, matar eutanásicamente no es tan fácil. La eutanasia siempre debería ser un bien, pero ¿un bien para quién? Para los tutores, para los humanos que están molestos con ese animal, para la sociedad. No, un bien para el que va a morir. ¿Sí? Si no es un bien para el que va a morir, y eso también se aplica en humanos, eso no es eutanasia. Bueno, en México no está aceptada todavía, no está legalizada. Esperemos que un día. La eutanasia involucra la responsabilidad de decidir el momento y la forma de muerte para disminuir el dolor físico, la ansiedad y el sufrimiento que padece un animal. Tiene que haber una despedida, aunque el animal sea el burro de carga, aunque sea el perico, aunque sea el perro de guardia y protección, aunque sean los animales de laboratorio que van a ser matados porque terminaron el ciclo que consideramos útil, ¿no? Los animales tienen que morir en un entorno tranquilo y acompañados, solo con los métodos autorizados. Y los cadáveres de los animales no son basura, no solo los animales de compañía o los animales silvestres, los animales que son muertos en investigaciones y los animales que también son muertos para consumo deberían tratarse con respeto. Y bueno, aquí es un exvoto que mandó a hacer un amigo mío para su gata Tabita y dice que el paraíso jamás será paraíso, a no ser que Tabita también esté allí. Y bueno, hay muchos, les voy a presentar una lista rápida de los dilemas éticos en veterinaria, ¿no? Los métodos de crianza, transporte y muerte de los animales. Estos camiones que llevan gallinas o cerdos en la carretera. La tutela responsable de los animales de compañía. El uso de animales en experimentación científica y en las prácticas de enseñanza. ¿Qué les hacemos? El bienestar de las especies silvestres en zoológicos, en UMAS, en exhibición y en espectáculos que tendremos que replantear que si nos tenemos que divertir a costa del sufrimiento animal, la comercialización de los animales, el cuidado del ambiente, los animales silvestres en libertad a quienes hemos dejado sin hábitat porque los hemos invadido, porque los hemos incendiado, porque los hemos contaminado, sus hábitats. La prescripción de sustancias controladas y el manejo de desechos biológicos, que también en veterinaria es un problema bioético. La ética en la relación con los clientes, los colegas, lo que ya se habló, ¿no? Y de
yo divido cómo nos relacionamos con los animales como en 3 niveles éticos. Animales que consideramos como compañeros o como ornato, animales destinados al trabajo. Con ellos tenemos problemas de tutela ética, de bienestar y de salud, ¿no? Y pues los que hacen clínica en pequeñas especies, pues verán el pan de cada día y la cantidad de maltratos y negligencias que no verán. Después tenemos animales silvestres en cautiverio y animales en espectáculos y deportes, como son desde lo más cruento, como son los gallos de pelea, los rejoneos, el toreo, hasta cosas que no parecen tan graves como la charrería, pero que sí causan dolor y lesiones a los animales. Bueno, aquí tenemos dilemas éticos de sufrimiento físico y mental y de muerte, porque muchos de estos espectáculos, el chiste es que el animal termine muerto, pero no tan rápido, porque entonces no es divertido. Tiene que ser lento. Ajá. Y estos son necesidades humanas secundarias. Nosotros podríamos vivir bien sin ver animales silvestres en cautiverio y sin ver estos espectáculos. Y no dañaría nuestra salud, ni nuestro estado mental, ni físico, ni de amor. O sea, y después los dilemas más grandes son los animales destinados a la alimentación y los animales en investigación biomédica y enseñanza, porque nosotros hemos pensado que estas son necesidades vitales. Así como las de arriba podemos aceptar que no son necesidades vitales, sino secundarias, estas tenemos muy metido que son necesidades a las que no podemos renunciar. Bueno, yo pienso diferente, pero ahí se los dejo. Y algunos tips, así consejos de, bueno, vemos que hay muchos dilemas éticos con los animales, en nuestra profesión también, o sea, qué mala suerte que tenemos que sufrir tanto, colegas, pero es muy padre que podamos también cambiar la realidad. Entonces, no hagas a los otros lo que no quieres para ti, la regla de oro. Elegir el bien mayor o lo mejor para el mayor número posible de sujetos, no solo humanos, todos los sujetos involucrados en mi decisión, incluyendo también a los animales. Y en caso de colisión de principios, o sea, de colisión de intereses, a ver, es que estoy buscando el bienestar animal, pero también el bienestar humano, pero entonces son incompatibles. En caso de esto, el principio que me rige, que está sobre encima, es no maleficencia. Ajá, o a los que voy a dañar, que sea el mínimo daño posible. Y entonces los animales, o sea, los clientes que tenemos que tener presente necesitan esperanza de tratamiento para sus animales y asesoría para tomar las mejores decisiones. Entonces tenemos esa obligación con ellos, con los colegas. El colega significa aquel compañero de mi mismo colegio, y colegio significa que estar coligados, o sea, estamos ligados a estos colegas porque compartimos una profesión, una identidad y una pasión, y porque somos parte de una familia. Tan que es así, no es un cliché, ¿eh? Que nos ponemos MBZ antes de nuestro nombre de pila, porque nuestros apellidos materno y paterno van después de mi nombre de pila, pero MBZ lo pongo antes de mi nombre de pila. Quiere decir que es parte de mi nombre y entonces todos los que se llaman MBZ pues son mi familia. Ajá. Y ética con los alumnos y ayudantes, paciencia, decirles la verdad, no decir, ay, no les voy a dar información porque van a ser mi competencia. Eso es ser egoísta y eso es estar acomplejado de que me van a robar mis conocimientos. Tengo que compartir con generosidad los conocimientos que con generosidad recibí de los maestros, de mis compañeros que iban más adelante que yo en otros semestres, ¿no? Y tenemos que enseñar y aprender unos de otros, y también con mis ayudantes en la clínica, en el laboratorio, en la empresa. Tengo que ser paciente, empático y compasivo. Y pues tener la vida de los animales en nuestras manos es un privilegio, pero también una gran responsabilidad, que exige una rigurosa preparación profesional, científica y técnica. Sí, todos queremos ser el mejor médico, el mejor cirujano, el mejor imagenólogo, pero también tenemos que tener una preparación humanística y social. Si no, seremos unos médicos a medias. Muchas gracias por su atención.